Muchas bendiciones para ustedes que escuchan la palabra de Dios. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos poniendo en práctica esta palabra que convierte el alma, que nos acerca más al Señor, que nos da palabra de esperanza. Usted sabe que en estos últimos días estamos trabajando en el Evangelio según San Marcos. Hemos visto los milagros del Señor. Hemos visto cómo multiplica los panes, los peces, cómo se preocupa por la gente, ¿sí? Que esté libre, que conozca el reino de Dios. Hoy vamos a trabajar en el tema 44, que lo hemos llamado El reino de Dios ha venido con poder. Sí, el reino de Dios ha venido con poder. Y para entender esta palabra, porque siempre lo marcamos con la palabra de Dios, vamos a leer San Marcos capítulo 9, versículo 1. Solo un versículo, ¿qué les parece? Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Introduzcamos este tema. Este versículo ha sido objeto de mucha reflexión a lo largo de la historia de la Iglesia. A primera vista, parece una declaración difícil, pues Jesús afirma que algunos de sus discípulos verían el reino de Dios antes de morir. Sin embargo, cuando se estudia dentro de su contexto inmediato, la promesa cobra un profundo significado espiritual y profético. En el capítulo 8 termina con Jesús anunciando su muerte y llamando a sus discípulos a tomar la cruz. Inmediatamente después, en el capítulo 9, anuncia que algunos verán el reino de Dios manifestado con poder. La conexión entre ambos pasajes es fundamental. Antes de la gloria viene la cruz. Sí, así es. Capítulo 1. De cierto os digo, una declaración de absoluta certeza. Jesús comienza diciendo, de cierto os digo. En el idioma original, la expresión equivale a, esta es una verdad absoluta. Cristo no está expresando una posibilidad, sino una promesa divina. Cada vez que Jesús utiliza esta expresión, está afirmando una verdad que nadie puede cambiar. Así es. Apliquemos esto. Las promesas de Dios no dependen de las circunstancias. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Su palabra es verdad. La suma de su palabra es verdad. Miren lo que dice Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. Nosotros somos mentirosos, pero Dios no. Él es pura verdad. Capítulo 2. ¿Qué significa no gustarán la muerte? ¿Qué significa? En la Biblia, gustar la muerte significa experimentar la muerte física. Jesús afirma que algunos de los presentes seguirán vivos cuando vieran una manifestación extraordinaria del reino. No está hablando de la segunda venida final, porque todos aquellos discípulos murieron hace muchos siglos. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Capítulo 3. El reino de Dios manifestado con poder. Existen varias manifestaciones del reino que cumplen esta profecía, varias. Primero, la transfiguración. Inmediatamente después de Marcos capítulo 9, versículos 2 al 8, Jesús lleva a Pedro, Jacobo y a Juan al monte. Allí ocurre algo extraordinario. Su rostro resplandece, sus vestidos se vuelven blancos, aparecen Moisés y Elías. La voz del Padre declara, este es mi Hijo amado, a él oíd.
Los tres discípulos contemplan la gloria futura del reino. Fue como una ventana abierta al cielo. Vieron anticipadamente al Rey glorificado. Segundo, la resurrección. La muerte no pudo detener a Cristo. Cuando Jesús resucitó, el reino fue manifestado con un poder jamás visto. Romanos capítulo 1, versículo 4 dicen: declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. La tumba vacía fue una demostración del reino. Sí. 3. Pentecostés. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el Espíritu Santo desciende, ¿sí?, en toda esa multitud. Hubo poder, hubo milagros, hubo conversión, hubo muchos que hablaban en lenguas y hubo una predicación. 3,000 personas fueron salvas. El reino comenzó a expandirse visiblemente. ¿Sí ve? 4. El nacimiento de la iglesia. Los discípulos vieron cómo el evangelio conquistaba ciudades enteras. Lo que comenzó con 12 hombres terminó alcanzando al mundo entero. Ellos literalmente vieron el reino avanzar con poder. Ahora entiende mejor, ¿no es cierto? Capítulo 4. ¿Qué es el reino de Dios? El reino no es solamente un lugar. Es el gobierno de Dios sobre la vida de las personas. Donde Cristo reina, hay salvación, hay libertad, hay restauración, hay justicia, hay paz, hay transformación. Por Romanos capítulo 14, versículo 17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 5. El reino viene con poder. Jesús no dijo solamente que verían el reino. Dijo que lo verían. Vino con poder. Ese poder es la palabra griega dunamis, de donde proviene el término dinamita. Es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Ese poder rompe cadenas, transforma corazones, sana vidas, vence al pecado, derrota las tinieblas, levanta a los caídos. El cristianismo verdadero no consiste únicamente en conocimiento, sino en una vida transformada por el poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. Capítulo 6. Una promesa que también alcanza a nosotros. Aunque esta profecía tuvo un cumplimiento inmediato para algunos discípulos, el reino continúa manifestándose hoy. Así como lo escuchó, hoy. Cada vez que un pecador se arrepiente, una familia es restaurada, una vida es cambiada, un enfermo recibe consuelo, sanidad, una persona vence el pecado, el evangelio transforma una comunidad. El reino de Dios sigue manifestándose con poder. Cristo continúa reinando. ¿Sí? A eso se refería el Señor Jesucristo. Veamos algunas aplicaciones prácticas. Primero, vive esperando la manifestación del reino. No pongas tu esperanza únicamente en lo material. El reino eterno ya comenzó en quienes conocen a Cristo como su Señor y Salvador. 2. Busca el poder del Espíritu Santo. No basta con conocer la Biblia intelectualmente, no basta.
Necesitamos vivir bajo el poder transformador del Espíritu Santo. 3. No pierdas la esperanza. Aunque el mundo parezca lleno de oscuridad, Cristo sigue gobernando. Su reino continúa avanzando. Nada podrá detenerlo, nada podrá detenerlo. Él tiene miles y miles y millones de personas trabajando en todo el mundo, haciendo discípulos. Sigue avanzando el reino del Señor. 4. Permite que Cristo reine completamente en tu vida. El reino comienza cuando Jesús ocupa el trono del corazón. No puede haber un reino sin un rey. Y ese rey es el Señor Jesucristo, el Señor de señores, el que entregó su vida, derramó su sangre para salvarnos, para salvarle a usted y a mí. Entonces podemos concluir este maravilloso pasaje de un versículo que Marcos capítulo 9, versículo 1 nos recuerda que Dios no solo promete un reino futuro, sino que ya ha comenzado a manifestarse con poder. Los discípulos contemplaron detalles de esa gloria en la transformación. Fueron testigos de la victoria de Cristo en la resurrección y experimentaron la fuerza del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Desde entonces, el reino sigue extendiéndose, donde el Evangelio sigue transformando vidas en todo el mundo. Hoy la misma pregunta resuena para nosotros. ¿Está gobernando Cristo realmente en nuestro corazón? El reino de Dios no es un concepto lejano ni una idea religiosa. Es una realidad presente que cambia la manera de pensar, de vivir y de amar. Cuando Jesús reina, el miedo cede paso a la esperanza. El pecado pierde su dominio y la oscuridad es vencida por la luz. Vivamos entonces como ciudadanos de ese reino eterno, reflejando el carácter de Cristo en un mundo que necesita ver el poder de Dios manifestado en sus vidas transformadas. Que cada día podamos decir con convicción, el reino de Dios ya está obrando en nosotros y esperamos con gozo el día en que su gloria se manifestará plenamente cuando Cristo vuelva como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora te dice, yo quiero ser parte de ese reino, donde vivir, ver el poder de Dios obrando, ver el reino de Dios con poder. Muy bien, maravilloso deseo. Pero lo primero que tienen que reconocer es al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, como el único que puede salvar, como el único que entregó su vida, derramó su sangre para limpiarnos. Aquí le presento lo que llamamos la oración de fe para convertirse en un verdadero hijo de Dios. Repita conmigo. Diga, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¿Aceptó al Señor usted? Ahora puede llamarse hijo de Dios. Sí, un verdadero hijo de Dios, porque lo ha reconocido como su Señor y Salvador. Ha reconocido que solo Él
puede salvarle nadie más. Ahora, venga a la palabra de Dios cada día. Lea, estudie, investigue, ore al comenzar, ore al terminar. Dígale al Señor, enséñame tu palabra, quiero aplicarla a mi vida, quiero ponerla en práctica. Escuche esta palabra también para ayudarle a fortalecer, a alimentar su alma. Y una vez ha puesto en práctica, predíquele a otros, usted puede hacerlo. Lleve la palabra a su familia. Lleve la palabra a sus compañeros, tal vez de colegio, tal vez de deporte, tal vez de universidad, tal vez de trabajo. Reenvíe esta palabra a través de las redes sociales para que otros también escuchen la maravillosa palabra del Señor. Y así ayudamos que otros vean el reino de Jesús con poder. Y nosotros desde acá oramos por ustedes. Oramos que la gracia del Señor, que es suficiente, esté con ustedes en sus vidas, en sus proyectos, en su familia, en todo lo que emprendan. Que el Señor les bendiga abundantemente.